Hoy quiero compartir contigo los libros que leí en el mes de diciembre y en enero. Han sido 2 meses bastante lentos en cuanto a lecturas, lo cual para mí es normal porque acostumbro a leer más en verano y en primavera y luego llega otoño, ralentizo un poquito el ritmo y en invierno suelo leer bastante poco. Es natural para mí y es lo que hay. Aún así leí buenos libros y me apetece un montón venir aquí y hablarte de ellos y recomendártelos, a ver si pueden ser un buen match para ti. Como sabes, siempre digo que cada libro tiene un lector y que algo me haya gustado a mí no significa que te tenga que gustar a ti o que te vaya a tocar de la misma manera, porque somos personas completamente diferentes, pero sí que si me sigues y has leído alguno de los libros que he recomendado, a lo mejor las recomendaciones que te haga hoy te pueden servir de algo. Y si más no, haz caso a tu intuición. Si un libro te llama la atención, investiga sobre él y dale una oportunidad. Si te digo la verdad, las mejores lecturas que he tenido en 2025, el año anterior, han sido libros fuera de mi zona de confort. Libros que no esperaba que me gustaran tanto. De hecho, siempre que en una recopilación de lecturas de cada mes salía un 5 estrellas o un 4 estrellas o un libro que realmente me había tocado el corazón profundamente, siempre decía lo mismo, siempre empezaba diciendo, este es un libro que no esperaba que me gustara tanto. Entonces, que esto sirva de señal, o al menos para mí sirve de señal, de que a veces si nos quedamos en lo que ya sabemos que nos gusta, nos podemos estar privando de una joya maravillosa que hay al otro lado de probar algo diferente, algo nuevo, arriesgarte, como todo en la vida. Así que dejo de enrollarme y pasamos a hablar de estos libros. En la descripción tendrás todos los títulos traducidos al español. En diciembre ocurrió algo maravilloso y es que conocí el trabajo de May Sarton, no había leído nada de ella y descubrí su trabajo con este libro, La casa al lado del mar o La casa del mar. Es uno de sus journals, ni siquiera es el primero. Yo no leo las cosas en orden, si me conoces ya lo sabes. Yo salto de cabeza hacia lo que me llama más la atención y eso es lo que voy a leer primero. Y en este caso, este libro, por el título, obviamente, me atrapó y dije, esto lo quiero leer y lo quiero leer ya. Así que lo leí y fue un 6 estrellas. O sea, fue de estos libros que dices, se ha convertido en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, que pasan por encima de las 5 estrellas, ¿no? Como ni siquiera son 5 estrellas. Es como un libro que ha pasado a formar parte de la persona que soy. ¿Vale? Parece dramático, pero si has tenido la sensación alguna vez, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Hay libros que sientes que no eres la misma persona después de leerlos, y en mi caso es cuando descubrí a esta mujer con este libro. Te cuento un poquito, aunque es un poco difícil de explicar y al mismo tiempo es muy sencillo. Es un journal, entonces la sigues a ella día a día, ¿vale? Ves el día en que lo escribió, en su vida cotidiana, viviendo en esta casa al lado del mar, con su gato, con su perro. Ella obviamente es escritora, de hecho tiene muchos títulos publicados, todos estos, y creo que aquí no están todos. Y ha escrito poesía, ha escrito unos cuantos journals, ha escrito novela, ha escrito ensayo, ha escrito un poquito de todo esta mujer. Y este libro en concreto la sigues a través de su vida cotidiana, con los momentos en los que empiezan a hacer su nueva novela pero todavía no la está escribiendo, y los momentos en los que va a tal universidad o a tal otra universidad a hablar de sus libros o a hacer una lectura de poesía, y la sigues en su monólogo interno y en sus pensamientos y sus reflexiones acerca de todo y de cómo ella ve la vida. Y siendo artista, yo, siendo escritora, esto para mí fue como un abrazo. Esto para mí, este libro me validó, ¿no? Como siento que tengo un nuevo amigo y es este libro. Y obviamente después de leer esto quise leer más de ella, así que te enseñaré. En esta pila tenemos más de su trabajo. Pero si buscas un libro que puedas leer un poquito cada día, o por lo contrario, que puedas devorar de una sola sentada, sirve para las dos cosas. Que hable mucho, que sea mucho de contemplar, ¿no? De estar observando el jardín y las reflexiones que tienes a través de la flor que plantaste el otro día y el cómo está creciendo. También romantizar la vida normal y cotidiana, de estar viviendo sola al lado de la playa, pero en un ambiente también como de montaña, ¿no? Con jardín, con naturaleza, estando 100% conectada a la naturaleza.
y hablando de las musas, de la inspiración, de la soledad, de la belleza de los pequeños detalles cotidianos. Si esto es algo que te llama la atención, este journal es un gran compañero para ti. Así que te invito a echarle un vistazo, darle una oportunidad si es algo que te llama la atención. A mí, como digo, me sorprendió muchísimo. No tenía ni idea de si me iba a gustar o no porque no había leído nada de ella. Y también es cierto que la cubierta, la portada no me llamaba nada la atención. Pero el título obviamente me atrapó, ¿no? La casa al lado del mar. Sabes que tengo un amor incondicional por el mar. Y el título me atrapó y estoy muy feliz de que lo hiciera porque este libro se ha convertido en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Así que este es el primer libro que leí en diciembre. Y después leí, porque yo estaba obsesionada con ella, iba por la página 60, me pedí otro libro suyo. Literalmente por la página 60 de este libro me pedí otro libro suyo y lo terminé y pedí como 3 o 4 libros más que los tengo acumulados porque ya sé que me van a gustar y quiero probar todas sus ramas. Quiero probar ficción, otros journals, poesía, ensayo, lo quiero probar todo porque realmente he conectado muchísimo con esta autora. Y el siguiente libro de ella que leí fue este libro, esta colección de poesía, que es realmente muy corta y me cuesta un poquito explicarte lo que es, así que lo que voy a hacer es enseñarte algunos de los poemas y puedes hacer pausa al vídeo y leerlo. Pero básicamente son poemas que escribió en Maine y son cartas, ¿vale? Representa que son poemas que van como dirigidos cada poema a una persona o a un animal, porque tiene una conexión muy fuerte con su perro y con su gato, o hacia... sí, eso, una persona, un animal, que van dirigidos hacia alguien, ¿vale? Te enseño algunos, puedes hacer pausa y así sabes si es el tipo de poesía que a ti te gusta. Este libro lo disfruté muchísimo. Tengo que decir que lo disfruté mucho cuando lo estaba leyendo, pero que no me acuerdo de un solo poema del libro. Si me preguntas qué poemas había en este libro, no te sé decir ni uno solo. Así que, bueno, será que no me llegó tanto o no me tocó tanto, pero lo disfruté muchísimo mientras lo estaba leyendo. Y después terminé ese y ¿yo qué hice? Pues me leí otro libro de poesía, porque cuando estoy metida en algo me obsesiono y no puedo salir de ahí. Entonces leí A medio camino del silencio, también de ella. Estos son ediciones muy antiguas, de hecho hay algunos de sus libros que ya no los sé conseguir, no los he encontrado, lo cual me fastidia un poco, pero bueno, ya haré mi trabajo de investigación hasta encontrarlos. Este libro sí que me tocó muchísimo más, habla de temas un poquito más profundos según mi visión, o más... que me llegaron más, ¿vale? Habla un poquito del duelo, estaba transitando un duelo, que no puedo decir cuál porque si no te haría spoilers del primer libro que te he enseñado de ella, pero no sé, son un poquito más tristes, tienen una tonalidad un poco más diferente. Te enseño también algunos de estos poemas, a ver si te llaman la atención. Yo lo que diría es que este libro es más para el invierno porque realmente tiene una tonalidad de invernal. Bueno, este sería el siguiente libro que leí en diciembre y con esto terminamos lo que leí de May Sarton. No lo que leí en diciembre, pero sí lo que leí de May Sarton, ¿vale? Lo hemos terminado, tendrás que ver los siguientes vídeos para saber qué más leo de la autora, pero por ahora esto es lo que tengo de ella. En estos momentos estoy leyendo otro journal y ya te contaré más adelante, ¿vale? Pero no nos adelantemos porque en diciembre también leí este libro que es como es un libro que han hecho del mundo de Campanilla, hablando de la historia de Clarion, que es la reina de las películas de Campanilla de Disney de toda la vida. Es de cuando ella, como el tiempo de su coronación, ¿vale? Como los meses anteriores o las semanas o los días, no recuerdo bien, antes de su coronación. Lo que ocurre es que cuando están haciendo los preparativos y todo, ocurre algo y es que empiezan a salir como unos monstruos o algo así que son pesadillas, los llaman pesadillas,
y cuando pasan por encima de las hadas se quedan dormidas y teniendo pesadillas y nadie las puede sacar de ahí. Entonces ella decide, conoce al señor del invierno y al dueño, sí, al amo del invierno, digamos, y crean como una alianza para intentar capturar a estas pesadillas y, bueno, liberar a las hadas y demás. Es una historia de amor, pero el romance es muy... Sí, técnicamente es una historia de amor, pero bueno, digamos que es para otro público, ¿no? Mucho más joven que yo, entonces el romance son miguitas, pero bueno. Si te gusta, yo básicamente lo leí porque lo leí con mi hermana, de hecho, y cada semana leíamos 3 capítulos, nos duró un par de meses, pero lo disfrutamos mucho porque podíamos estar compartiendo y hablando de lo que estaba pasando y no sé, era divertido. Lo leí básicamente primero para hacer esto y leerlo con ella, y después porque las películas pues son como un clásico, ¿no?, de la infancia, entonces volver a ese mundo ahora de adulta pues tiene su gracia. Si no te gusta La Campanilla o si no te interesa para nada ese mundo, no te lo recomiendo. No creo que sea un libro que en sí sea nada del otro mundo, es solamente si tienes como ese puntito en el corazón guardado para el mundo de Campanilla, entonces pues puede ser curioso o interesante leer el libro, pero sin más. Había momentos que me aburría bastante y que tenía ganas de terminarlo ya, pero me alegro de haberlo leído solamente porque forma parte del mundo de Campanilla, y me he enterado de que este verano sale otro libro del mismo mundo, que no sé si es una segunda parte de esta historia o si es de otros personajes secundarios, pero no sé, creo que está bien que estén haciendo esto, me parece interesante. No sé si lo leeré, pero al menos me gusta que ese mundo continúe vivo. Después, este libro lo dejé a medias, a lo mejor en esta vida. Este libro es la única novela, aparte de esta, que he leído en estos 2 meses y no lo llegué a terminar. Ahora te cuento un poquito de qué va, porque sigo pensando que es un libro que puede gustar a mucha gente y que puede ser el libro favorito de alguien. Sencillamente no fue el mío, porque no me consiguió atrapar tanto como para que tuviera ganas de cogerlo y leerlo, y esto es un problema para mí porque necesito estar enganchada para que no todo sea fuerza de voluntad, ¿sabes? Sino que algo me empuje a leer todos los días. La historia es muy original. Básicamente nuestro protagonista se despierta de un coma y cuando se despierta pregunta por su mujer y sus padres le dicen: tú no estás casado. Y él dice: sí, estoy casado con tal persona que trabaja de esto, que no sé qué, que ta 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 ta, y sabe detalles muy específicos de la vida de esa persona, y los padres están en plan, bueno, no sé, debe estar confundido nuestro hijo. Cuando entra la enfermera y él dice: es ella es mi mujer. Pasa que esta enfermera está prometida con un doctor que trabaja en el mismo hospital. La enfermera, perdona, al principio está siempre... No sé si enfermera o doctora, ahora que lo pienso. A lo mejor me equivoco con este pequeño detalle. Pero la cuestión es que esta chica que trabaja en el hospital al principio no le da importancia, ¿no? Y dice, bueno, debe estar confundido por el coma, es algo natural, has pasado mucho tiempo y los sueños son muy lúcidos cuando estás en coma, y le da como una explicación lógica de por qué puede estar confundiendo. Ocurre que él sabe cosas de ella que no debería saber, porque no se conocían antes del accidente, y sabe detalles muy particulares de ella, ¿no? De cuando murió X persona, no sé, me lo estoy inventando, pero... detalles que solamente puedes saber de alguien si conoces a esa persona íntimamente. Y ahí es cuando la mujer se empieza a cuestionar, en plan, ¿qué está pasando aquí? No sé qué, y empieza una historia de amor. Esto técnicamente es un romance. Pasa que no me estaba atrapando lo suficiente. Me parecía muy interesante el concepto y el elemento este de qué narices ha ocurrido aquí, cómo puede ser que tenga esta información de ellas si no se conocían antes del coma, y si era una vida paralela o no sé, esto es lo que me atrapó de la historia, pero en el libro no se estaba explicando, se estaba como dando por hecho que era un elemento mágico que había ocurrido, y no sé si a lo mejor si hubiera continuado nos hubieran dado una explicación más lógica o con más sentido, o si era un elemento de esto mágico que teníamos que creérnoslo sin ningún tipo de explicación. Sea como sea, decidí no terminarlo y ya está.
Tengo que decir que me gustó mucho el estilo de cómo está escrito este libro, me pareció muy bonito y quiero buscar más historias de la autora porque tiene pinta de que puede ser una autora que me guste. Sencillamente esta historia no fue para mí. Pero si algo de lo que he dicho te llama la atención, te invito a darle una oportunidad, echarle un vistazo, porque a lo mejor es tu nuevo libro favorito, quién sabe. Vale, esto es lo que leí en diciembre. Entonces entramos en el 2026 y en el 2026, en enero, solamente he leído 3 libros. Pero enero siempre es uno de mis meses más bajos, más flojos en cuanto a lectura, así que no pasa nada. Pero sí que, sí, solo leí 3 libros. El primer libro que leí es un libro que no esperaba que me gustara tanto, tengo que decir. Y es este de aquí. Estoy segura que lo has visto por todas partes, sobre todo si formas parte de la comunidad de Booktube. Si sigues a otras personas que hablan de libros, estoy segura que has oído hablar de este libro. Se dice que ya es un clásico, ¿no? Que es un clásico moderno, que desde que salió, que es una obra maestra de nuestros tiempos. Es del 2025, si no recuerdo mal, diría que sí. Con lo cual es muy reciente. Del 2023, vale, es del 2023. Bueno, se dice que es una obra maestra y yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que es una obra maestra. Te cuento un poco de qué va, porque lo que ocurre con esto es que siempre que oía a alguien hablar sobre este libro, decía, ¿por qué a alguien le podría gustar este libro? O sea, no tiene nada, porque es muy conceptual, ¿vale? Básicamente va de un puma, creo. Ahora no estoy del todo segura si era un puma o si era un... Sí, era un puma, era un puma, creo que sí. Vale, va de un puma gay que vive en Los Ángeles bajo la señal de Hollywood. Esto es lo que me decían en los vídeos, ¿vale? Va de un puma gay que vive en Los Ángeles. Y yo, bueno, pues no sé, no me interesa mucho, no hay nada ahí que me llame la atención. Es una obra maestra, tienes que confiar en mí, por favor. Si has leído algunos de los libros que he recomendado en vídeos anteriores y te han gustado, te recomiendo infinitamente que cojas este libro, te cuento. Estás en su mente. Me va a costar explicarlo, ¿eh? Por eso siempre las reseñas son tan abstractas, porque es muy difícil de explicar este concepto. Pero estás en la mente de este puma, que es un puma, es un animal, es decir, vive las cosas como las vive un animal. Y toda la historia lo sigues a él, cómo se va humanizando, quizás, o quizás no, quién sabe, ya veremos. Es muy difícil de explicarlo, es muy difícil. Pero digamos que lo sigues a él en su día a día y las cosas que van pasando, ¿vale? El cómo está escrito es muy interesante también, no tenemos nada de capítulos. La edición empieza siempre el capítulo con las letras más grandes y luego se van haciendo pequeñas. Tiene algo muy especial. No sé, es que no sé cómo enseñártelo sin hacer spoilers, pero el formato del libro también juega un papel muy importante. Y es que no te puedo explicar más, tampoco, no sé cómo hacerlo, pero solamente si has leído algo de lo que he recomendado y te ha gustado, hazte con él y léelo. Y ya está. Yo me lo leí en 2 sentadas, no podía dejar el libro parado. O sea, ¿cómo te llega a importar tantísimo un puma? Literalmente un puma. Estás en su piel, estás siendo él, Lloré con este libro. Había momentos de tensión, había momentos en los que era como, wow, súper impactantes. Solo siguiendo a un puma. Entonces, y sus interacciones con los seres humanos, ¿vale? Porque es un puma que no está viviendo con distintas... Ahora, como no sea un puma, va a ser divertido. No, es un felino grande. Yo diría que era un puma, pero no estoy del todo segura. Es eso, no está con otros felinos, no está con otros animales. Sus interacciones son con humanos, ¿no? Pero es un puma, entonces es muy divertido. Bueno, divertido no sería la palabra, pero bueno, léelo si no lo has leído, si le quieres dar una oportunidad. Si estás cansada de escuchar hablar bien de este libro y dices, ¿por qué narices a la gente le gusta esto? Yo era tú, y me di la oportunidad de leerlo y ha sido un regalo para mí misma, así que te lo recomiendo. No es nada de lo que esperas que sea,
no te hagas ninguna expectativa, porque te las va a romper todas. Es una cosa completamente original y diferente, ¿vale? Después, seguimos. En enero leí El uso de la fotografía. Este libro ya te lo he enseñado en algunos vídeos. Es muy conceptual también y es una preciosidad del libro en mi opinión personal. Te cuento un poquito de qué va. Los dos autores eran pareja y decidieron, tenían un pequeño ritual, y era que después de hacer el amor hacían una fotografía a la ropa, a la composición de la ropa, donde fuera que se hubiera quedado cuando se desnudaban. A veces la ropa quedaba como toda hecha una bola, a veces quedaban los zapatos en la entrada del pasillo y luego la ropa iba haciendo como un caminito porque se iban desnudando a medida que iban caminando hacia la cama, a veces en la cocina, a veces la ropa de ella estaba en una parte y la ropa de él en otra parte, ¿no? Y ellos, los dos artistas, obviamente, veían poesía en esto y veían como lo que quedaba de una noche de amor y una noche de pasión y de deseo. Esto es una parte, cogieron este hobby. Entonces, un día decidieron escribir sobre 12 de esas fotografías y hacerlo por separado, es decir, cada uno de ellos, la misma fotografía, la observaban, escribían algo sobre esa fotografía, algo, quiero decir, lo que les despertaba, lo que fuera, es que lo que fuera, algo que estuviera pasando en su vida privada cuando se tomó esa fotografía, lo que fuera, sin que la otra persona viera lo que había escrito, y después hicieron este libro. Y este libro es esto. Este libro, incluye, a ver si lo encuentro, las fotografías, y después tenemos lo que ella escribió sobre tal fotografía y lo que él escribió sobre la misma fotografía, y después pasamos ya a la siguiente fotografía, ¿vale? Yo soy amante de los libros con fotografía, que mezclan distintas disciplinas artísticas, que no solamente es escritura, o libros que se habla sobre el arte. Entonces, a mí este libro me ha apasionado, lo he leído muy a poco, de hecho a propósito, para poder aprovechar y disfrutar de cada una de estas páginas, porque son preciosas, es precioso el sentimiento que transmiten, ¿no? Como dos personas completamente diferentes viven un mismo momento de maneras totalmente diferentes y recuerdan cosas de esa noche muy distintas, pero al mismo tiempo hay como algo que dices, se nota que lo vivieron juntos, porque hay cosas que hay como ese reflejo entre lo que dice una persona y la otra. Ella estaba batallando el cáncer, estaba viviendo una época en la que estaba enferma y decidieron incluir este tema dentro del libro, entonces, porque para ellos era muy importante como el hecho de celebrar el deseo y celebrar el amor y celebrar la pasión al mismo tiempo a través del sexo y del arte, al mismo tiempo que ella estaba afrontando una posible muerte inminente, y como el contraste, ¿no?, entre algo que es tan bello y efímero al mismo tiempo que es el sexo, como algo que es tan permanente como la muerte. Me pareció precioso, está muy bien escrito, obviamente, si no la conoces a ella, es ganadora de un premio Nobel de literatura, con lo cual esto ya sabes, ya te dice que va a ser bueno el cómo está escrito, el estilo y todo. Y honestamente, si te ha llamado la atención algo de lo que acabo de decir, te recomiendo que lo leas. Lo puedes leer muy a poco. Yo lo que hacía era leer 1 o 2 fotografías, digamos, al día, y me encantó. Así que esto fue lo siguiente que leí en el mes de enero. Y para terminar, tenemos la escafandra, creo que se llama en castellano, y la mariposa. Dejaré el título igualmente en la descripción del vídeo. Este libro, ¿por qué lo compré? ¿Por qué lo quería leer? ¿Y por qué me sabe tan mal haberlo dejado a la mitad? Si no conoces la historia de este señor de aquí, él sufrió de lo que se llama el síndrome del DTT, no me acordaré ahora. Cuando te quedas atrapado dentro de tu cuerpo no funciona, pero tu cerebro sí. Es un síndrome muy extraño, que viene dado muchas veces por derrames cerebrales, etc. Y es muy extraño, muy pocas personas lo sufren.
y él tuvo eso, un derrame cerebral y se quedó en coma, y cuando salió del coma se despertó que estaba 100% vivo, 100% despierto, 100% podía pensar, podía razonar, estaba vivo, era él, pero no podía mover nada de su cuerpo, no podía ni comer, no podía ni respirar por él mismo, no podía hacer nada. Tenía 40 y pico años cuando esto ocurrió, tenía hijos, tenía una posición, un cargo muy importante también en una revista, y él era redactor de esa revista, y todo eso se quedó en la nada, porque se quedó atrapado dentro de él mismo. Total, que decidió, con la ayuda de unas enfermeras, escribir un libro y escribir sus experiencias viviendo este síndrome, y lo hizo a través de lo único que podía mover, que era su ojo izquierdo. Solamente haciendo esto, pestañeando con su ojo izquierdo, redactó todo este libro, ¿vale? Lo cual me parece absolutamente increíble, como la fuerza de voluntad de hacer esto. Bueno, se explica el cómo lo hacían. Tenían una tabla con el abecedario, pero no a veces, sino por orden de mayor uso en francés, ¿no? De qué tanto se usa una letra en francés, porque era su idioma, y él iba pestañeando hasta llegar a la letra que quería poner, y letra por letra redactó todo este libro. Este fue el motivo por el que quise leerlo. No porque supiera de qué iba, porque no lo sabía. De hecho pensaba que era una obra de ficción, no tenía ni idea de nada. Solo era como por honrar el trabajo de este señor, que estaba atrapado dentro de él mismo y aún así decidió compartir su arte con el mundo y seguir redactando un libro entero, moviendo un ojo. No sé, me pareció como una experiencia de superación muy increíble y quería leerlo, pero no tenía ni idea de qué iba el libro, ¿vale? Así que yo me lo pedí y yo lo empecé a leer, y me di cuenta de que no es una historia de ficción, sino que probablemente soy la última persona del mundo en darme cuenta de esto, porque es bastante conocido. Hay una película también hecha sobre esto. No es una historia de ficción, sino que son como él contando su experiencia estando en el hospital. Empecé a leerlo, me gustó mucho, tiene su toque de humor, es maravilloso, está muy bien escrito, me parece muy muy bonito, pero me estaba dando muchísima ansiedad, porque realmente lo vives como si fueras él, y realmente vives el cómo es estar atrapada dentro de tu propio cuerpo. Y yo, esto es algo que yo no llevo bien personalmente, no sé, me da un poco de claustrofobia, así que he decidido dejarlo solamente porque no podía seguir leyendo. Me estaba dando mucha ansiedad y dije, tampoco es necesario pasar por esto, pero me da mucha pena haberlo dejado porque quería realmente leerlo y saber su historia. Lo dejé. Si es algo que te interesa, de nuevo, es un buen libro. Si crees que no te va a provocar ansiedad, creo que es una buena opción y te lo recomiendo encarecidamente. Y estos son los libros que he leído en diciembre y en enero. Déjame en comentarios cuál ha sido tu lectura favorita de estos 2 meses, y también, si has leído algunos de estos libros, tus opiniones. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos aquí muy pronto.